A continuación presentamos al pastor Henry Natal, hoy presentando el tema El Ministerio de Cuatro Hombres. Adelante, pastor Natal. Señor le bendiga en esta mañana nuevamente. Gracias por la invitación nuevamente para compartir el mensaje del Señor, ¿verdad? Y ya sabemos, este es el mes estamos celebrando el mes de ¿qué? Las misiones, ¿verdad? Y vamos a continuar con el tema de las misiones. Vamos a ver el ministerio de estos cuatro hombres, porque muchas veces pensamos que ser misionero era ir a otro país a predicar, ¿verdad? Por allá lejísimo, coger 5, 6, 8, 10, 20 horas de viaje para ir a predicarle a estas personas, ¿verdad? Pero eso no es lo que la Biblia dice. Nosotros podemos ser misioneros donde vivimos. Y el objetivo no es alcanzar las masas. El objetivo es alcanzar un alma para Cristo. Y yo creo que eso lo podemos hacer todos. En el Nuevo Testamento, si usted mira la iglesia del Nuevo Testamento, cada cristiano era un misionero. Cada creyente era un misionero. Era una iglesia misionera. Eso es lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Por lo tanto, nuestra iglesia aquí tiene que ser una iglesia misionera. Donde cada uno de nosotros, no solamente el pastor, cada uno de nosotros somos misioneros para el Señor. ¿Sí? Que la lección ya, nuestro hermano ya leyó la lección, él ha orado con nosotros. Ahora nos resta a nosotros, ¿verdad?, abrir nuestra Biblia ahí donde estamos para ver lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana, ¿verdad? O en esta tarde ya. Antes que nada, le agradezco a ustedes por la oración que tienen por mi esposa. Saben que mi esposa está un poco delicada de salud, ¿verdad? Un problema con los pulmones. Y les agradezco, y ella le agradezco también por las oraciones que tienen por ella para que el Señor obre en su cuerpo, ¿verdad? Confiamos en un Señor que es un Señor glorioso, maravilloso y obrador de milagros, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según Mateo, aunque vamos a hablar del capítulo 2, pero siempre me gusta repasar un poco del Evangelio Mateo, ¿verdad? Como ya saben todo del Evangelio de Marcos. Mateo fue escrita a los judíos, pero Marcos fue escrita a los romanos. Hay una diferencia, ¿verdad? Es interesante el libro de Marcos, ¿verdad? En el libro de Marcos aparecen en sus 16 capítulos 18 milagros. En el evangelio que más milagros aparecen. El evangelio de Marcos presenta o habla de la llegada del rey, la venida del rey o la vida del rey, las obras del rey y la muerte y resurrección del rey. Pero presenta más a Jesús como el siervo, el que vino no para ser servido, sino para servir. En el libro de Marcos no hay genealogía como en el Evangelio de Mateo. ¿Por qué? Porque los judíos están más interesados en la genealogía, en su genealogía, de dónde vinieron, ¿verdad? Marcos, como es escrito a los romanos poco le importaba de dónde vendrían. Por eso es que no hay genealogía aquí. En el primer capítulo de Mateo presenta la genealogía de Jesucristo. La trazó desde su principio hasta Jesús. Aquí no hay nada de eso. Otro dato interesante de Marcos es que
Marcos abre su capítulo en Marcos 1:32, cuando el sol se esconde. Pero cierra su capítulo o cierra su libro con Marcos 16:2, cuando el sol sale. Muy interesante. El título que le he puesto al mensaje de esta tarde es El ministerio de 4 hombres. Algo que también es interesante, que estos 4 hombres que vamos a hablar en esta tarde, aquí no los presenta ni con nombres ni apellidos. ¿Saben por qué? Creo que es para que nosotros nos veamos como estos 4 hombres. Cada uno de estos 4 hombres representan cada uno de nosotros aquí en esta tarde. Fíjense que el evento que narra nuestro pasaje bíblico tomó lugar en Capernaum. La fama de Cristo se había extendido de tal forma que todo el país iba a escucharle. En esta ocasión estaba enseñando en la casa de donde vivía, donde lo habían hospedado, posiblemente propiedad de alguno de los apóstoles. Posiblemente era propiedad de algunos apóstoles. Allí se agolpó una enorme multitud. Mientras Cristo ministraba a la gente, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico. Por cierto, tampoco se nos da el nombre del paralítico. Ahora, ¿qué virtudes encontramos en estos 4 hombres para que este gran milagro haya tomado lugar? ¿Qué virtudes? Si le pudiéramos poner nombre a estos 4 hombres, ¿cómo lo llamarían? Cuando se habla aquí de virtudes, cuando quiero hablar de virtudes, es de cualidades. Cualidades. ¿Qué virtudes o qué cualidades tuvieron estos 4 hombres que trajeron a este paralítico al Señor? Y de eso es lo que quiero hablar en esta tarde. Y la primera virtud que nos presenta aquí el apóstol es la compasión. Compasión. Fíjense que compasión es sentir lástima de una persona que sufre. Y una persona que está en desgracia. Sentir compasión. La compasión, además de ser lástima, siempre va acompañada del deseo de ayudar a quien sufre. Eso es compasión. Compasión no solamente es verlo en su condición, sino compasión es hacer algo por la condición de esa persona que está sufriendo. Hay ejemplos bíblicos en los que la Biblia presenta lo que es tener compasión. Pero uno de los más, diríamos, hablado y más ilustrado, lo vemos en Lucas capítulo 10, versículos 30 al 37. Se voy muy rápido, ustedes lo pueden anotar para que lo puedan leer, ¿verdad? Y nos habla del ejemplo bíblico de la parábola del buen samaritano. ¿Se acuerdan? Una palabra muy conocida del buen samaritano. Antes que él había pasado un sacerdote y un levita por aquel camino. Los cuales ni el sacerdote ni el levita se detuvieron a auxiliar a aquel hombre que había sido lastimado por los ladrones. Y lo dejaron en aquel camino, todo golpeado, casi moribundo. Pero cuando este hombre pasó, el buen samaritano, se detuvo y lo auxilió
le vendó las heridas al moribundo, al herido, porque fue movido a misericordia. Esto es, tuvo compasión de él. Cuando vemos aquí, si usted ve el pasaje bíblico, como se puede ver, en el buen samaritano, la compasión es un sentimiento que yo diría mueve a acciones concretas. Mueve a acciones concretas. También en Mateo, capítulo 9, versículos del 35 al 38, nos dice que el Señor recorría ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Pero todo esto hacía Cristo porque al mirar las multitudes, la Biblia nos dice, sentía compasión de ellas. O sea que la compasión es muy importante en cada uno de los cristianos, ¿verdad? Otro ejemplo del Señor lo encontramos en Mateo capítulo 15, versículo 32, donde nos dice que Jesús se compadeció de la gente que hacía 3 días que estaban con Él, escuchándole. Y fue en este momento que el Señor tuvo compasión de ellos y bendijo el pan y lo multiplicó y le dijo que se sentasen. Y así Él pudo dar pan a una multitud tremenda porque tuvo compasión de ellos. Hay una poesía muy antigua titulada Los zapatos de felicidad. Fue escrita por un escritor, Eduardo Margen. En esta poesía se le relata la historia de un zapatero que era un cristiano muy devoto. Cierta noche este hombre tuvo un sueño en la cual tuvo una revelación, una visión que le decían que Cristo iba a ir a visitarlo al día siguiente. Se levantó temprano, después de tener aquel sueño, aquella visión, abrió la zapatería temprano, la adornó con flores y esperó que llegara Cristo. Al poco rato llegó a su puerta un mendigo, ¿verdad? Y el zapatero lo vio que estaba descalzo, con sus pies cortados y todo, le curó las heridas. Y ya que tenía una zapatería, pues le buscó unos zapatos que le fueran bien de su calzado y lo mandó que siguiera su camino. Un poco después llegó una señora. Y esta señora llevaba una carga tremenda, ¿verdad? Y estaba muy cansada, medio enferma. Entonces le quitó la carga y la ayudó, la pató adentro, que comiera. Y luego la mandó que siguiera caminando, ¿verdad? Pero la ayudó, le dio comida. Después de eso llegó a su tienda otra niñita. Estaba perdida. Con mucha compasión, la cogió en sus brazos y la llevó y buscó dónde estaba su madre, preguntando. Y ella más o menos diciéndole, hasta que llegó a la casa de la mamá, se la llevó y la entregó sana a la mamá. Y regresó. Siguió esperando que llegase Jesús. Al fin, en silencio, oyó una voz que le dijo que el Señor había cumplido su promesa. Él había sido el mendigo, él había sido la señora
él había sido la niña. ¿Por qué? Porque el humilde zapatero, cuando mostró compasión por aquellas personas, había tenido un encuentro directamente con el Señor Jesucristo. Hay muchos por ahí que se hartan diciendo que tuvieron una revelación, que tuvieron un encuentro con el Señor, pero su vida no respaldan esto. Creo que el verdadero encuentro con el Señor, el tener compasión por los seres que están allá afuera. Por lo tanto, la primera virtud, la primera cualidad de cada creyente, de cada uno de nosotros que tenemos que tener es compasión. ¿Qué tanta compasión tenemos nosotros por las almas que se están perdiendo? La segunda virtud que vemos aquí en esta porción bíblica es confianza. Confianza. Fíjense que aquellos 4 hombres fueron con la confianza que algo sobrenatural, algo espectacular iba a suceder con el paralítico. Ahí es que entra a trabajar la fe, como dijo tu hermana primero. Ahí es que empieza a trabajar la fe. Confianza es la seguridad de que algo bueno va a tomar lugar. Es sinónimo de optimismo. La persona optimista actúa con la convicción de que todo resultará bien, no importando las circunstancias. Imaginémonos qué hubiera sucedido si estos 4 hombres le hubieran dicho al paralítico, y no sabemos si este paralítico era amigo de ellos o no, la Biblia no lo dice. No nos dice. Pero imaginemos que estos 4 hombres hubieran dicho a aquel hombre, no pierdas tu tiempo. Es imposible que reciba lo que tú deseas. Creo que ningún evento espectacular puede acontecer en nuestras vidas si no creemos que puede tomar lugar. Ningún evento espectacular puede acontecer en nuestras vidas, en tu vida, si no creemos que puede tomar lugar. Tenemos que tener fe. Había una señora que debía mucho en la renta y no tenía dinero para pagarla. Pero ella tenía un temor de que iban a venir a embarcarle todo lo que tenía en la casa y que le iban a sacar del apartamento y sacarla. Y vivía con ese temor tremendo. Hasta tal extremo que cuando, fíjense, el pastor de ella supo que estaba en necesidad y fue a visitarla para ayudarla a pagar la renta. Dice que tocó la puerta del pastor y nadie la abrió. Fue por la ventana, tocó la ventana y nadie la abría. Y la señora estaba adentro, escondidita, pensando que era alguien que le venía a sacar de la casa. El pastor se retiró sin poderla ayudar. La falta de confianza, de fe, el miedo de aquella señora le hizo perder la bendición que tocaba las puertas. Así nos pasa mucho. Nos perdemos la bendición, ¿saben por qué? Porque tenemos miedo, no tenemos fe suficiente. Confiemos en un Señor glorioso, en un Señor maravilloso, en un Señor obrador de milagros. 16 capítulos solamente tiene este libro y habla de 18 milagros.
Nosotros creemos un Señor maravilloso, creador de milagros, obrador de milagros. ¿Qué confianza tenían estos 4 hombres? Tercera virtud que tenían estos 4 hombres, estos 4 misioneros, porque vamos a llamarlos misioneros. Estamos en la semana de las misiones. Porque estos fueron estos 4 hombres. Fueron 4 misioneros que no tuvieron que viajar a un lugar lejano, sino en su propio pueblo. Encontraron a alguien para evangelizar. A alguien. Y digo evangelizar, ¿saben por qué? Porque estos 4 hombres llevaron a este hombre y lo pusieron delante de Cristo. Eso es lo que es evangelizar. Presentarle a Cristo a una persona. Y estos hombres lo hicieron. La tercera virtud, perseverancia. Perseverancia. En este caso hubo motivos para que estos 4 hombres se hubieran desanimado. Había que viajar posiblemente una distancia considerable, quizá no, el barrio era bastante grande. Y había que cargar a este hombre. Y usted sabe lo que, mi abuelo era paralítico. Y yo me acuerdo para moverlo, era tremendo. Mi mamá no podía hacerlo solo y mi hermano, a veces teníamos que ir entre 3 para moverlo. Él quedó paralítico como a los 34 años, una vez, le dio una fiebre reumática y se tiró al río, salió y quedó paralítico. Y viajaba solamente en su caballo. Había que cargar a este enfermo por un tiempo. Había mucha gente en la casa que les impedía el acceso al Señor. Una multitud tremenda. Y ellos maquinaron y pensaron, bueno, ¿cómo vamos a llevar a este hombre allá? ¿Cómo vamos a hacer esto? La perseverancia de este hombre fue tremenda. Ninguna de estas cosas robó de ellos su perseverancia. Nada de esto los intimidó. Imaginémonos, no solamente cargaron a este paralítico, sino que lo treparon al techo. Si no podemos entrar por la puerta, y seguro las ventanas estaban también abarcadas de gente. Vamos a treparlo al techo, vamos a bajarlo, vamos a descubrir el techo. No era su casa. Ellos seguro que tenían en mente, vamos a abrir el techo, vamos a tener que repararlo luego. Porque no podían dejar el techo descubierto. Tenían que abrirlo y pensar cómo iban a repararlo después. Tenemos otros casos en la Biblia en los cuales personas fueron beneficiadas por causa de la perseverancia. La perseverancia es muy importante en la vida de un cristiano. ¿Se acuerdan en Lucas capítulo 8, versículo 42, cuando habla de una mujer que tenía flujo de sangre, no se desanimó en su intento de tocar a Cristo cuando vio que la multitud la oprimía? Su perseverancia le dio la salud. La perseverancia de ella se introdujo por entre las personas, no importaran lo que dijeran. En Lucas capítulo también 18, versículo 35 al 43, nos habla del ciego de Jericó que persistía gritando. Lo pusieron en un lugar donde sabían que iba a pasar el maestro.
Y allá en la orilla del camino, cuando le dijeron que el maestro venía, él podía oír la multitud. Dice que empezó a gritar y a gritar. Y cada vez que se acercaba, gritaba más duro. La gente empezó a decirle que se callara. Y era cuando él gritaba más. Su perseverancia recibió la sanidad. Él lo mandó a llamar, tráiganlo. Su perseverancia hizo que recibiera el milagro en aquel día. ¿Saben por qué muchas veces nosotros no recibimos lo que el Señor quiere darnos? Porque no perseveramos. No perseveramos. Cuando la persona no es perseverante, se hace impaciente. Y la persona impaciente generalmente echa a perder las cosas precisamente por su impaciencia. Tenemos que ser perseverantes. Si aquella persona no aceptó el tratado, nos cerró la puerta. Si aquel familiar no quiere que le hablemos de Cristo y nos insultó porque es nuestro familiar y no puede insultar, ¿verdad? Muchas veces. Y no quiere que le hablemos, no se preocupe. Habrá otras oportunidades. Habrá otros familiares. Habrán otros vecinos que ustedes puedan hablar. Tenemos que seguir perseverando en proclamar el Evangelio. Y la cuarta virtud de estos hombres: audacia. Audacia. Fíjense que Marcos menciona que estos 4 hombres descubrieron el techo, esto es, hicieron un hueco en el techo para introducir al paralítico. Fueron agresivos, pero su agresividad dependía en lo que Cristo podía hacer. Ellos decían, bueno, tenemos que abrir el techo, tenemos que figurar cómo después lo vamos a cerrar, pero eso no es lo que importa. Lo que importante aquí es lo que Cristo va a hacer. El Señor va a hacer algo. Un gran misionero dijo, intenta grandes cosas para Dios, espera grandes cosas de Dios. Intenta grandes cosas para Dios, espera grandes cosas de Dios. Hay que tener audacia para servir al Señor. Hay que tener audacia para ser una iglesia misionera. Es lanzarnos reconociendo que el Señor sabe todas las cosas y que el Señor está en control de todo. Son las personas audaces, agresivas y grandes en arrojo las que logran las grandes cosas para el Señor. Hay una ilustración, ¿verdad?, de el gran pelotero Babe Ruth, el gran jugador de béisbol. Dice que fue a batear y el público lo estaba gritando ya y que ya estaba ya decayendo, estaba ya sobrepeso un poco, estaba ya un poco enfermo. Para el béisbol ya estaba viejito, aunque no tenía mucha edad, pero ya estaba decayendo. Dice que Babe Ruth se paró en home plate y señaló con su bate a donde iba a pegar el home run. Y efectivamente, el siguiente lanzamiento de la pelota del pitcher, Babe Ruth pegó un home run exactamente en el lugar donde había señalado con su bate. Cuando llegó a home plate, los compañeros de él le dijeron y le preguntaron, ¿no te dio miedo no pegar el home run? Él le contestó, no pensé en eso.
En otras palabras, estaba tan concentrado en hacer lo que él pensó que no tuvo tiempo para pensar en lo que no podía hacer. En lo que podía hacer. Cuando nosotros nos concentramos en lo que vamos a hacer para el Señor, olvidemos de lo demás. Olvidemos de las críticas, de lo que aquello va a decir. No tengamos en mente ni siquiera ni que quizás vamos a fracasar. No pensemos en eso. Pensemos que estamos sirviendo a un Dios vivo, a un Dios poderoso. Pensemos que algo grande va a pasar. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, no sabemos en qué momento, pero estemos confiados en el Señor. Como conclusión, como hemos visto, la sanidad del paralítico se debió por causa, primero, de la compasión, segundo, de la confianza, tercero, de la perseverancia y cuarto, de la audacia de estos 4 hombres. Dios también puede hacer grandes cosas en nuestras vidas si nosotros tenemos estas mismas cualidades, estas mismas características como iglesia del Señor, como creyentes en Cristo. No necesitamos tener una preparación tremenda en teología. No necesitamos tener un máster ni un doctorado en divinidad. Solamente tenemos que decirle al Señor: Señor, estoy aquí presente. Aquí estoy en tus manos. Úsame a mí. Úsame a mí. Y ya verás que un milagro va a pasar. Ya verás que las personas se van a convertir al Señor. Solamente tenemos que prepararla y traerla frente a Jesucristo. Él se encargará del resto. Por cierto, a nosotros Dios no nos ha llamado a cambiar a nadie. El que cambia a las personas es el Espíritu Santo. Cristo es el que cambia. Nada más. Vamos a estar en pie y vamos a orar. Padre que estás en los cielos. Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu misericordia. Padre, en este mes que celebramos, Señor, este mes de misiones, nos presentamos delante de ti, Padre, para que tu Padre nos use a nosotros, mi Dios. Que seamos el canal, Padre Santo, para aquellas personas que puedan llegar a ti, mi Dios. Úsanos grandemente, individualmente, Padre, a cada uno de nosotros. Como iglesia, Padre, úsanos para llevar a aquellos que tengan necesidad delante de ti. Salva las vidas, mi Dios. Toca a las personas en esta comunidad, mi Dios. Que este lugar sea lleno de almas salvadas, mi Dios. Almas dispuestas a servirte, mi Dios. Sé que nuestro pastor allá en República Dominicana, mi Dios, bendícelo a su esposa también, mi Dios. Permite, Padre Santo, que sigan adelante esta tu obra, mi Dios. Esta misión que tenemos en nosotros, Señor, de llevar el evangelio a aquellos que están en necesidad, mi Dios. Obra grandemente, confiando en que tú vas a obrar, mi Dios. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Voy a cantar hasta que el mar se abra. Voy a cantar hasta que los muros caigan. Voy a cantar porque creo.